esta hora. Vamos a estar meditando un poquito en este versículo 1 del Salmo número 84. Estaba leyendo algunos libros con relación a este salmo y encontré que Charles Spurgeon, él dijo que el Salmo 84 tenía el derecho de ser llamado la perla de todos los salmos. ¿Por qué? Por ejemplo, si el Salmo 23 es el salmo más popular, todo mundo nos sabemos de memoria el Salmo 23, ¿verdad que sí? El 103 es el más alegre, el 119 el más profundo, vivencial o más largo, ¿verdad? El Salmo 50 es uno de los salmos donde hay más queja, el más quejumbroso, pero este salmo número 84 es uno de los salmos más dulces y llenos de paz, porque hablan del deseo del salmista de estar en la casa de Dios. ¿A cuántos les gusta venir a la casa de Dios? ¿Cuántos se deleitan por estar en la casa de Dios? Ahorita vamos a tener una reflexión acerca de esto y nos va a hacer entender un poquito más, o al menos tener conciencia de la bendición que tenemos de tener libertad de venir a la casa de Dios. Amén. Una vez pregunté en una de mis predicaciones algo así como lo que acabo de preguntar: ¿cuántos se deleitan estar en la casa de Dios? Y muchos dijeron amén. ¿Cuántos se gozan por estar en la casa de Dios? ¿Cuántos anhelaban estar en la casa de Dios? Y la gente asentaba con amenes. Pero a mí se me ocurrió preguntar en esa ocasión también, y dije: ¿a cuántos los trajeron a fuerza a la casa de Dios? Y yo dije: ¿verdad que a ninguno? Y un hombre allá en la parte de atrás levantó la mano. Dijo: a mí me trajeron a fuerza, pero gracias a Dios que lo trajeron a fuerza, aceptó a Cristo en su corazón. Entonces, cualquiera que sea la manera o la forma de que hayamos venido a la casa de Dios, debemos de entender de que ya tenemos la bendición de estar aquí en la casa de Dios, hermanos. Mire, tenga su Biblia abierta, por favor, o les voy a pedir a los hermanos de la pantalla que me pongan el versículo 1 ahí permanentemente. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mire, me gusta mucho ese término amable, porque cuando yo leo amable, luego lo subrayé y me hizo entender algún par de ideas. Entiendo yo que la amabilidad, amados hermanos, tiene que ver con algo que es agradable, ¿verdad que sí? Algo placentero, que no produce ningún tipo de molestia o de incomodidad. No, todo lo contrario. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, tenemos una sensación, hermanos, de sentirnos agradables. Tenemos una sensación de sentirnos a gusto, de sentirnos cómodos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es por eso que la idea del salmista es que la casa del Señor, la iglesia, este lugar consagrado para la adoración a Dios, hermanos, es un sitio placentero donde da gusto estar porque uno se siente bien. Cuando nosotros entramos a la iglesia, cuando nosotros entramos al santuario, debemos de sentir, hermanos, paz en nuestro corazón. Debemos de sentir una sensación, hermanos, de agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios. Porque en este lugar mora la presencia del Señor. ¿Puedes decir amén a eso? Venir a la iglesia, yo creo que es como una especie de venir y experimentar un oasis para el alma. Amén. La iglesia para el cristiano, para usted y para mí, hermanos, es un lugar de refugio.
Cuando las tormentas se alzan en contra de la vida del ser humano, no hay mejor lugar que acercarnos a la casa de Dios. En medio de los problemas, en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones adversas, hay gente que equivocadamente se aleja. Hay gente que equivocadamente se retira de la iglesia. Pero nada más equivocado y nada más erróneo que eso, hermanos. Lo mejor que podemos hacer es que cuando nosotros estemos pasando por tiempos de problemas o de necesidad, acudamos y nos acerquemos a la casa de Dios. No importa si estás pasando por tiempo de desempleo, asiste a la casa de Dios. No importa si tus finanzas no están corriendo como deben de estar, asiste a la casa de Dios. No importa si tienes un diagnóstico médico desfavorable, que te encontraron esto o lo otro, no importa, asiste a la casa de Dios mientras puedas hacerlo por tu propio pie. Eso es lo más sabio y lo mejor que podemos hacer. Por eso el salmista medita en esto de esta forma: cuán amables son tus moradas, cuán agradables. Y yo agregaría otro término más: cuán hermosas, ¿verdad? Esto es la casa del Señor, hermanos. La casa de Dios para el salmista que escribió este hermoso salmo, hermanos, contenía una belleza especial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la iglesia, para él, había cierto atractivo único que no podía encontrar en ningún otro lugar, sino solamente en la iglesia. ¿Puede decir gloria a Dios? Hace muchos años yo fui pastor de una pequeña iglesia en una área rural pequeña en el norte del estado de Texas. Y llegué allá a pastorear, y cuando llegó el primer invierno, yo dije, estos hermanos de aquí son como los del valle. Hace frío y no van a la iglesia. Y recuerdo que esa noche estaba nevando y mi esposa y yo fuimos a la iglesia, abrimos el templo y le dije yo a ella, pues a ver cuántos hermanos vienen, pero vamos a hacer el culto como quiera. Y estuvimos esperando ahí, y ¿cuál fue la sorpresa de nosotros? Que cuando se llegó la hora del culto, hermanos, empezaron a llegar hermanos y a llegar familias y llegar con niños y papá y mamá, al grado de que la iglesia se llenó completamente. Recuerdo que vi niños pequeñitos con unas grandes chaquetas de plumas, con el gorro puesto, amarrados hasta aquí y bien cerrado esta parte, y nomás se le veía los ojitos de la carita, y así lo trajeron al culto. Y yo dije, wow, qué fidelidad a Dios, qué amor por la casa de Dios. Estaba sorprendido. Yo recuerdo que esa noche, hermanos, prediqué pues con mucho gozo. Los felicité por estar en la casa de Dios. Pero recuerdo que al final del culto le dije a uno de los diáconos de la iglesia, le digo, oiga, estoy sorprendido, no, hombre, allá en el valle no hubiera ido nadie al culto, nomás en Olmito estuviera lleno el templo, pero en lo demás no. Y recuerdo que el diácono me dijo, ¿sabe por qué vinieron, pastor? Dice, le digo, pues porque tenían deseos de estar en la casa de Dios. Estaba nevando, friazo bajo cero. Dijo, es que toda esta gente son muy humildes y nadie tiene calefacción en su casa, nomás aquí en la iglesia. Dice, aquí en la iglesia está calientito. Dijo, de estar pasando frío allá en su casa. Y le dije, ¿usted cree que es por eso? Yo los vi gozándose, yo los vi alabando, yo los vi llorando. Le digo, pues usted quédese con, bueno, ya lo pensé, ya no le dije, usted quédese con ese concepto. Yo creo que vinieron porque tenían el anhelo y el deseo de alabar al Señor.
lloviera, tronara, hiciera frío y estuviera el clima como estuviera, esa gente buscaba de Dios. Hermanos, nosotros debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Es por eso que el salmista reflexiona ya en el Salmo 24:7 y dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, aleluya, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gloria a Dios. Amados hermanos, que ese sea el deseo de nosotros, estar en la iglesia. Que llegue el día domingo, debemos de estar en la casa de Dios. Antes de irte para cualquier otro lado o planear cualquier otra actividad, entiende que el domingo es el día del Señor. El domingo es el primer día de la semana y es día de estar en la casa de Dios. Cuando llegue el culto de oración del martes, haz el tiempo para venir a la iglesia. Cuando llegue el culto de media semana del miércoles, separa el tiempo para estar en la casa de Dios. Aleluya. El año tiene 365 días. ¿Verdad que sí? 365 días. ¿Cuántos domingos tiene el año? 52 domingos. Ni la mitad, hermanos. Ni una tercera parte, menos. Solamente 52 domingos tiene el año. Y a veces de esos 365 días que Dios nos da para laborar, trabajar, para hacer lo que queramos hacer o tengamos que hacer, Él nos pide al menos que el día del Señor estemos aquí en su casa. Seamos fieles, esforcémonos en estar en todo momento en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Mire, algo muy interesante que yo escribí aquí. El salmista nunca miró la casa de Dios como un sitio incómodo al cual solamente se asiste por el simple compromiso de asistir. No lo miraba como un lugar reservado solo para los momentos críticos, porque hay gente que así mira la iglesia. Mira la iglesia solamente para cuando está pasando tiempos críticos. Estoy enfermo, voy a buscar de Dios. Tengo problemas en el matrimonio, voy a buscar de Dios. Tengo problemas económicos o del trabajo, voy a buscar de Dios. La casa de Dios ayuda en todas esas situaciones, pero para la vida del cristiano, la casa de Dios, hermanos, no se debe de relegar solamente para cuando vienen los tiempos críticos. Nosotros debemos de estar en la casa de Dios. Aleluya. Cuando viene la crisis, pero también cuando hay bonanza. Debemos de estar en la casa de Dios cuando viene la escasez, pero también cuando hay abundancia. Debemos de estar en la casa de Dios, hermanos, cuando viene la enfermedad, pero también cuando no hay enfermedad y gozamos de plena salud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No releguemos la casa de Dios a los tiempos críticos, como cuando vamos al hospital, cuando estamos enfermos. Amén. La casa de Dios, hermanos, es un lugar agradable, lleno de bendición. La casa de Dios es un lugar hermoso, porque aquí podemos venir y podemos alabar, adorar, levantar nuestras manos, glorificar el nombre del Señor. Aleluya, alabar a Dios. Y yo le aseguro que cuando usted venga con una expectativa de esa naturaleza y venga a disfrutar la casa de Dios y a disfrutar la presencia del Señor, usted cuando salga de la iglesia, usted se va a ir bendecido. Usted se va a ir bendecida. Aleluya, usted se va a ir prosperada. Si vino con cargas y luchas, usted se va a ir liberado, liberada. Porque la casa de Dios es una bendición.
Gocemos, hermanos, disfrutemos, aprovechemos de tener la bendición de tener un lugar de adoración. Tenemos este lugar en el cual nosotros podemos adorar el santo y poderoso nombre de Dios. Amén. Dice el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y me gusta mucho, o me llama la atención, que aquí el término aparece, tus moradas, aparece en plural y no en singular, ¿verdad? Dando la idea de que todo el complejo o todas las áreas, los lugares de este edificio, de esta construcción, de esta propiedad, todo lo que compone la iglesia, todo este lugar es morada de Dios. ¿No dijeron amén? Todo lo que compone esta propiedad es morada de Dios, hermanos. No solamente esta área, no solamente esta plataforma, ni este lugar donde están ustedes sentados, que es el santuario, no solamente aquí habita y mora la presencia de Dios. La presencia de Dios está palpable aquí, como está palpable en el comedor, como está palpable en los salones de clase, como está palpable en todo lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Aún en el estacionamiento está la presencia de Dios. Yo recuerdo hace años cuando se convirtió el hermano Ramiro, él me platicaba, yo creo que todavía lo hace, y me platicaba de que Dios lo sacó a él de una vida muy, muy difícil, ¿verdad? Y decía él, pastor, yo quería venir a la iglesia y que estuviera abierta todos los días, y venir a orar y venir a sentarme y escuchar la predicación y las enseñanzas. Dijo, porque mi alma tenía sed. Y dice que él manejaba su camioneta y se metía al estacionamiento y se estacionaba. Y ahí estacionado, dice, no había nada. Un día en la tarde, cualquier día, no había culto. Dijo, pero ahí estacionado, nomás mirando el templo de frente. Dijo, yo me ponía a orar y a buscar de Dios. Dice, inmediatamente sentía su presencia. Porque la presencia de Dios está aquí, la presencia de Dios está en todo el complejo, hermanos. Por eso es que el salmista habla de esta manera, en estos términos, y no lo hace en forma singular. Él dice, cuán amables son tus moradas, hablando de todo lo que compone este lugar, hermanos, que es la casa de Dios. Mire, en la antigüedad, en el tiempo bíblico, se componía de varias secciones lo que era el tabernáculo, ¿verdad? El lugar santo, donde estaba el candelabro, el altar del incienso y los panes de la propiciación. También estaba el atrio, donde estaban el altar de los sacrificios y el lavatorio, y también ahí era la morada de Dios, hermanos. Había también otro lugar, el altar de los sacrificios, donde se ofrecían las ofrendas y los sacrificios por las expiaciones o los pecados del pueblo. Pero yo quiero decirle algo, que desde el altar de los sacrificios hasta el lugar santísimo, todo era un sitio consagrado donde estaba y moraba la presencia de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios habita en este lugar. Dios habita, su presencia está en este altar. Dios habita en este santuario. Pero déjeme decirle algo, Dios es tan grande, Dios es tan majestuoso, que no hay edificio en todo el mundo que pueda contener su presencia. Dios es tan grande y majestuoso que no hay un templo tan grande y suficiente para que la presencia de Dios se pueda, hermanos, sujetar a ese lugar. Dios está en todo lugar. Dios está aquí, Dios está afuera, Dios está en tu casa, pero el mejor lugar donde uno se encuentra con Dios es precisamente aquí en su casa, porque este lugar ha sido consagrado, dedicado, hermanos, exclusivamente para la adoración al santo nombre de Dios.
¿Puede decir amén? Dios está en mi casa. Dios está en tu casa. Si tú oras. Pero ¿cuántas cosas pasan en tu casa? ¿Cuántas cosas pasan en nuestra casa? Dios está en tu trabajo. Pero ¿cuántas cosas que no le agradan a Dios pasan en tu trabajo? Pero Dios está aquí. Porque aquí lo único que sucede es que aquí hay adoración a Dios. Aquí hay reverencia. Su presencia está en este lugar. Aleluya. La presencia del Señor está en este templo. Aleluya. Porque los que nos precedieron a nosotros, aquellos que fundaron esta iglesia, cuando levantaron estas paredes, hermanos, se hizo una oración de consagración y de dedicación para que este lugar fuera exclusivamente dedicado para la predicación del Señor y la búsqueda de su presencia. ¿Sabe usted que aquí no se hace ninguna otra actividad, verdad? Nada más eso. De hecho, mire, le voy a decir algo más. Todo el inmobiliario es simplemente consagrado para la casa de Dios. Las sillas no se usan para otra cosa. Las mesas del comedor allá. Una vez hace muchos años vino una persona que visitaba la iglesia y me dijo: pastor, ¿me puede prestar 2 tablones de la iglesia? Y le dije: ay, hermano, pues no puedo prestárselos porque no son mías, son de la iglesia. Pero así como no queriendo, le dije: ¿para qué las quiere? Es que voy a tener una lotería en la casa. Dije: no, hombre, menos. Si pudiera yo tener más la decisión única, menos se las prestaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo está consagrado. Amén. Todo está consagrado al Señor. En esas televisiones nomás aparecen los cantos y los textos de la Biblia. Ahí no salen novelas como en su casa. Ahí no salen las news, ni salen deportes, ni nada. Ahí sale la palabra de Dios. Porque cuando trajimos esas pantallas, aquí en este altar se oró y se consagró. Y yo le dije al Señor: Señor, si tienen un ciclo de vida, extiéndelo, porque va a ser para el servicio de tu casa. Si las venden en el almacén para que en una casa funcionen 5 o 10 años, extiéndeles el tiempo de vida, porque van a ser usadas para tu servicio. Todo está consagrado, hermano. Pero voy más allá. Déjeme decirle algo. Usted que está dentro de la casa de Dios, su vida también debe de ser consagrada para el Señor. Usted no puede, hermanos, actuar o vivir como vive el mundo. Usted tiene que consagrar su vida al Señor. No puede involucrarse en actividades que deshonran el nombre del Señor. No puede inmiscuirse en pláticas donde no se honra el nombre de Dios. Nosotros como pueblo del Señor, hermanos, debemos de consagrarnos, aleluya, porque también somos propiedad de Dios. ¿Puede decir amén? Entonces estamos hablando que el templo, este lugar también está dedicado y consagrado para celebrar este culto a Dios, para encontrarnos con Dios. Aquí nosotros podemos venir y traer nuestras necesidades y presentárselas al Señor. Termino, el tiempo está avanzado. ¿Recuerdan a Ana en la Biblia, la esposa de Elcana, la mamá de Samuel? Amén. En la Biblia encontramos, allá en 1 Samuel 1, versos 17 en adelante, encontramos, hermanos, que Ana estaba atribulada, era objeto de burlas de su rival, porque ella era estéril. Amén. Y si nosotros leemos la historia de Ana en la Biblia, vamos a encontrar que Ana muchas veces oró a Dios buscando la respuesta de parte del Señor sobre su vida. Amén. Ella oraba y oraba para que Dios le diera un hijo. Pero me gusta mucho un pasaje allí en el verso 17 al 19, donde la Biblia dice que Ana encontró respuesta a su oración
cuando ella se acercó al templo. Cuando ella se acercó al templo, ahí en el templo, ella oró con la misma intensidad que oraba siempre, pero ahora estaba orando en un sitio diferente, que era la iglesia, era el templo, era la casa de Dios, y Dios trajo respuesta a su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando nosotros, hermanos, venimos a la iglesia y nos acercamos a este altar y traemos nuestras peticiones y nuestras necesidades a Dios, Dios se complace, aleluya, en dar respuesta y solución a nuestra necesidad. Así es que dele gracias a Dios porque tenemos la bendición de tener una iglesia. Dele gracias a Dios porque tenemos la bendición de tener un templo donde adorar al Señor. Que la gente sepa que usted es cristiano, que usted es cristiana y que tiene un lugar de adoración que es el Divino Rey, y que tiene un pastor o unos pastores que le hablan y le predican de la palabra de Dios. Hermanos, hagamos el esfuerzo de servir a Dios y de ser fieles a la casa del Señor. Hoy las redes sociales son una bendición, pero muchas personas han equivocado. Amén. Dejan de venir a la casa de Dios. Al cabo puedo ver el culto en la transmisión. La transmisión es para el enfermo. La transmisión es para el nuevo. La transmisión es para el que no tiene manera de llegar. Pero si tú tienes vida, tienes salud, tienes auto, tienes manera de llegar, no hay nada más comparable que estar presente en la casa de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta hora, en el nombre del Señor. Ayúdenos el Señor a ser fieles a la iglesia, hermanos. Ayúdenos Dios a ser fieles a la casa del Señor. Que cuando haya reunión, ya sea de oración, culto de media semana, culto de domingo, nosotros seamos fieles y estemos aquí en la casa de Dios. Amén. Si hay alguna persona que diga en su corazón, yo no he sido tan fiel, a mí me ha faltado un poquito más de dedicación y decisión de servir a Dios, este es un buen momento para que se acerque al altar y venga al altar y dígale al Señor, Señor, ayúdame a ser más fiel. Señor, ayúdame a amar tu casa. Señor, ayúdame a depender y necesitar estar constantemente en la casa de Dios. ¿Quiere hacerlo? Salga de su lugar y venga un momentito al altar. Voy a invitar a los hermanos de la música que sean tan amables de pasar. Y usted, hermano de la iglesia, venga al altar un momentito y dígale al Señor, Señor, necesito que tú me ayudes y pongas en mi corazón el deseo y la necesidad de buscar de tu presencia. Te adoramos, Dios, te adoramos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra vida a través del consejo de tu palabra. Aleluya. Bendice a estos hermanos. Bendice a estas personas, Señor, que se acercan al altar con el deseo, Señor, de buscar de tu rostro, de buscar de tu presencia. Te alabamos, Dios. Alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres un Dios fiel. Gloria a Dios. Sí, Señor, ayuda a mis hermanos. Llegarán los tiempos